Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Agradezco la invitación del Colegio de Psicólogos del Perú para este Congreso Nacional e Internacional que tiene lugar en este año 2020 en una situación poco vista en muchos años. Lo que les traigo ahora, primeramente presentarme. Mi nombre es Rosa Ester Montes Valer, soy psicóloga clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente dicto en una universidad privada. Y bueno, les traigo ahora este artículo que fue publicado este año en el mes de julio en una revista científica, Hábitos de estudio y ansiedad en estudiantes andragogos, a partir de de mi tesis doctoral, ¿no? Que posteriormente ya les espero el próximo año también compartir con ustedes el estudio, específicamente el programa que se diseñó para estos estudiantes en su momento, ¿no? Se dio por la necesidad de en algunos años haber sido asesora en una universidad privada justamente de este programa que estaba ya, digamos, lo tenían casi todas las universidades privadas establecidas para personas adultas que por uno o por otro motivo no habían podido acceder a los estudios universitarios o que los habían dejado inconclusos, ¿no? Entonces, a raíz de esta necesidad de la universidad también, al ver que los estudiantes se matriculaban y no terminaban ni siquiera la mitad de un primer ciclo, es que se vio por conveniente estudiar y ver, ¿no? Qué cosa es lo que podía estar sucediendo con cada uno de ellos, y es así como nace este estudio, ¿no? Vamos a ver la parte del resumen, qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar. Después vamos a hablar un poco de cómo se delineó el estudio y al final a qué conclusiones llegamos, ¿no? Vamos a poner un poquito acá. Ahí está. El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación entre hábitos de estudio y autoevaluación de la ansiedad en estudiantes andragogos. El diseño de la investigación fue no experimental, transversal, de tipo comparativo. La población de estudio estuvo conformada por 180 estudiantes de la carrera de administración del programa Working Adult de la Universidad Privada del Norte, matriculados en el primer ciclo del curso Habilidades Comunicativas, y el tamaño de la muestra fue de 139 estudiantes. Para la medición de las variables de investigación, se utilizó la autoevaluación de la ansiedad elaborada por Zoom, el inventario de hábitos de estudio elaborado por el doctor Luis Vicuña Peri. Se encontró una correlación negativa significativa entre ambas variables, lo que significa que el grupo de personas que reportaron mayores niveles de ansiedad presentaron a su vez menores índices de hábito de estudio. Primeramente vamos a ver qué es la andragogía, a quienes nosotros llamamos estudiantes andragogos, para poder entender un poco el tema y centrarnos en él. La andragogía es considerada la ciencia y el arte de la educación de adultos, ya que va a caracterizarla en una situación de aprendizaje diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a escuchar y el conocimiento que tenemos. Va a proporcionar el carácter científico a la educación de adultos justamente
Esto lo señala Alcalá en el año 1999. La andragogía es parte de la antropología y se desarrolla a través de ciertas variables. Por ejemplo, institución educativa, ambiente, el contrato de aprendizaje, la didáctica, la evaluación y el trabajo en equipos cuyo proceso permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad en el adulto con el fin de brindarle la oportunidad para que logre la autorrealización. Eso nos lo menciona Chilge en el año 2017. ¿Qué era lo que nosotros encontrábamos en estos adultos que estaban iniciando su vida universitaria? Nosotros lo que encontrábamos era que tenían mucho conocimiento a través de la experiencia, que por diversas razones habían optado por un trabajo que no necesariamente implicaba un tema de vocación, y que a lo largo de los años se habían hecho expertos en ese trabajo. Y lo que necesitaban con la situación de ingresar a la universidad era tener mucho más conocimiento, la parte teórica que era importante y formalizar todo su aprendizaje. Entonces nosotros vamos a ver acá que el trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo en equipo, las experiencias previas eran características que nosotros encontrábamos en este adulto. Y eso fue lo que nos motivó a poder realizar este estudio, porque tenían tantas expectativas, no solamente ellos, sino sus familias, y que lamentablemente por una situación de que años habían abandonado los estudios o que no habían podido acceder a ellos, se les hacía pues prácticamente la única alternativa desertar de ellos. La UNESCO en el año 76 menciona que la educación de adultos es una actividad compleja y que según sus modalidades y lugares donde ejerce, toma diversas denominaciones y se presenta de distintas maneras, existiendo al mismo tiempo el interés por conceptualizar, dando lugar a la aparición de una serie de definiciones. Podemos mencionar la educación continua, la educación popular, la andragogía, educación informal, la extensión educativa, desarrollo comunitario, la educación profesional permanente, educación permanente, alfabetización, educación de la tercera edad, educación de jóvenes y adultos, y últimamente en nuestro país, educación básica alternativa. Eso nos lo dice Tawa y Cecilia en el año 2018. En el Perú, se han realizado propuestas direccionadas a la andragogía, observándose que los programas existentes dificultan de alguna manera la aplicación práctica y significativa de lo aprendido por parte de los estudiantes. Eso se torna lamentable teniendo en ese espacio una posibilidad muy valiosa para formular y enriquecer las prácticas cotidianas. Es necesario entonces establecer qué rumbo queremos tomar y a dónde queremos dirigirnos. Sandoval, eso nos lo dice Sandoval, Alarcón, Díaz Zapata, Díaz, Hernández y Rodríguez en el año 2018. Justamente también nuestra motivación estuvo direccionada a ello, ya que si por un lado el estudiante andragogo tenía esas ganas, ese ánimo, esa expectativa, esa motivación por seguir sus estudios o por iniciar estudios o seguir estudios inconclusos, tenían ellos un aprendizaje que distaba mucho de lo que nosotros podríamos ver en adolescentes o jóvenes que recién inician su etapa universitaria. Como ya les he mencionado, la situación de la experiencia era bastante importante. Sin embargo, estos estudiantes andragogos eran sometidos a una metodología tradicional que en muchos momentos hemos estado sumergidos todos, ¿no? Entonces, esto impedía que ellos pudieran avanzar y pudieran sentirse más seguros, y por eso también de las variables de estudio en esta investigación.
Lo mencionado anteriormente nos muestra la importancia de la elaboración de un modelo curricular andragógico que ayudará a operacionalizar a la andragogía como ciencia y las hipótesis y principios en los que se sustenta. Un hábito se adquiere por la repetición, convirtiéndose en parte de la personalidad, y bajo este proceso es que se hace una costumbre y se desarrolla en dos etapas, donde en la primera se adquiere el hábito y en la segunda se afianza, es decir, se vuelve automático y se realiza de manera habitual. ¿Por qué nosotros decidimos escoger hábitos de estudio? Porque en las constantes asesorías y observación y reuniones que se tenían con los docentes y también con los asesores de cada grupo, se observaba y era el mismo denominador, un mismo denominador, el hecho de que carecían de hábitos de estudio adecuados. Por un lado, podríamos nosotros hablar acerca de los años que habían pasado en el momento en que terminaron quinto de secundaria o en el momento en que dejaron la universidad, ¿no? Sin embargo, también nosotros sabemos que nuestro sistema educativo tiene también y conserva en algunos casos esa metodología tradicional, en donde, por ejemplo, el alumno de colegio nacional, de colegio privado, no tiene o no cuenta con estos hábitos que le van a permitir forjarse y le van a permitir tener pues éxito en su vida universitaria, y no solamente en su vida universitaria, sino también en su vida laboral. Desde el hecho en que se tenga, por ejemplo, un lugar para poder estudiar. Se sabe de la situación de muchos alumnos, estudiantes, en cuestión de social, económicamente hablando, que es muy difícil poder encontrar espacios donde exclusivamente sean un ambiente de estudio. Incluso en esta pandemia nosotros hemos podido darnos cuenta en los espacios en los que nuestros estudiantes están recibiendo las clases. Obviamente son en sus hogares, sin embargo no tienen un estudio, no tienen un ambiente específico para ellos. Entonces, nosotros nos dábamos cuenta que desde el ambiente de estudio carecían de ello, carecían de las técnicas para poder estudiar y carecían de algunas cosas que eran importantes para su éxito en la vida universitaria, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros también decidimos investigar esta variable. Según Cruz y Quiñones, los hábitos de estudio son costumbres y formas de reconocer, captar, juzgar y pensar. El hecho que te hace el ser estudiante implica tener metas de estudio bien establecidos, pero sobre todo actitud frente al conocimiento, sumado el tener un adecuado manejo del tiempo, la planificación del estudio y conocer y practicar métodos y técnicas que le permitirán al estudiante lograr el tan ansiado éxito académico. Los estudiantes andragogos tenían el ánimo, tenían la motivación, se habían generado muchas expectativas, pero eso no era suficiente. Entonces, ellos necesitaban, por ejemplo, saber manejar el tiempo, planificar sus momentos de estudio y obviamente conocer esos métodos y estas técnicas que a todos nos ayudarán a tener éxito académico. Mientras, por otro lado, nosotros tenemos que hablar ahora de la variable ansiedad, que es la otra variable de estudio. Según la definición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, el DSM-5, es una anticipación aprensiva de un peligro o desgracia futura acompañada de un sentimiento de malestar o síntomas somáticos de tensión. Para Salazar García, en el año 2018, la ansiedad es una defensa creada frente a estímulos que rompen el equilibrio fisiológico y psicológico.
es un estado natural y en ocasiones resulta beneficioso o incluso una respuesta saludable. Eso nos lo señala Udelo, Casadiegos y Sánchez en el año 2008 y Salazar García en el año 2018. Sí, nosotros encontramos que frente a este reto de los estudiantes andragogos de enfrentar su vida universitaria por primera vez en algunos casos y en otros retomándola, significaba que tenían, como acabo de señalar, un nuevo reto. Entonces, bajo ese marco, se observaba y también ellos mismos verbalizaban experiencias o situaciones que antes no habían experimentado o que anteriormente, si lo habían experimentado, había sido hacía mucho tiempo. Y esto justamente se debía a que no tenían las herramientas necesarias, no tenían las técnicas necesarias para poder enfrentar este nuevo reto académico en sus vidas. Cuando nosotros estuvimos haciendo todo el estudio, nosotros entrevistábamos a los estudiantes andragogos y se pudo observar y se pudo extraer información acerca de lo que se había comprometido al iniciar la vida universitaria, que no solamente era la situación de la decisión de inscribirme en una universidad. Prácticamente todos los del estudio y prácticamente todos los estudiantes de este programa tenían familia, estaban casados, tenían hijos, y esta decisión había generado, obviamente, que pudieran conversarlo en familia, y también hubiera tenido que hacerse un presupuesto para ello. Entonces, todo esto les generaba una situación de ansiedad que al final terminaba en la deserción en los estudios. Cruz y Quiñones, que realizaron una investigación para determinar la relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en estudiantes universitarios de México, a fin de brindar alternativas que ayuden al incremento del rendimiento académico y personal del estudiante. El resultado de esta investigación arrojó que el 85% de estudiantes poseían hábitos de estudio regulares y el 15% poseían hábitos deficientes. Con respecto al rendimiento académico, se halló que el 23% es excelente, el 62% es de bueno a regular y solo el 15% tiene rendimiento académico bajo, y al correlacionar ambas variables, se observó correlación significativa entre ellos. Vamos a avanzar un poquito más para no quedarnos ahí. Vamos a hablar acerca del método porque estamos, sí, sobre la hora. La investigación corresponde a un diseño no experimental, transversal, de tipo comparativo, que pretende encontrar la relación entre hábitos de estudio y autoevaluación de la ansiedad en estudiantes andragogos de una universidad de Lima. Los sujetos participantes fueron 139 estudiantes andragogos, 70 varones y 69 mujeres de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Método: los criterios de inclusión: estudiantes que han concluido sus estudios secundarios en los EVA o que no han concluido sus estudios técnicos. Alumnos del primer ciclo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales, y nosotros hemos excluido a estudiantes de pregrado regular y estudiantes de segunda carrera, ¿sí? No los hemos incluido en nuestro estudio. Los instrumentos. Para la evaluación se aplicó el inventario de hábitos de estudio, CAMS 85, revisión 2014, de Vicuña 2014. El inventario se administra de manera individual y colectiva. Su objetivo es la medición y diagnóstico de los hábitos de estudio de alumnos de educación secundaria y de los primeros años de la universidad y/o instituciones superiores. Aquí nosotros tenemos las 5 áreas que evalúa el inventario de hábitos de estudio. Aquí nosotros vamos a poder ver
¿no? Acerca de la parte estadística, de la parte de confiabilidad del test de hábitos de estudio que nos ha permitido, pues, tener los resultados que hemos obtenido. Igualmente, acá en la autoevaluación de la escala de ansiedad de Zoom, el estudio realizado en el año 71 con 225 pacientes psiquiátricos y 343 no pacientes obtuvo un 0,66 para no pacientes y 0,74 para pacientes diagnosticados con desórdenes de ansiedad. Dicho estudio ayudó para la obtención de la validez de esta escala. La confiabilidad de esta escala fue obtenida mediante el método de dos mitades, 0,71 y alfa fue de 0,85. En el Perú, Astocóndor lo validó en el año 2011. Para ello se utilizó el método de validez interna por criterio de jueces, usando el coeficiente PDAIQ, arrojando valores entre 0,8 y 1, para todos los ítems con significancia de 0,5. 0,05, perdón. Para ello se utilizó alfa de Cronbach, obteniendo un puntaje de 0,78. El procedimiento. Se administró los instrumentos de manera colectiva, se tuvo sumo cuidado con el manejo de la información, siguiendo de esta manera los protocolos de los principios éticos. Es así que la participación fue voluntaria y anónima. Previa a la administración de los instrumentos, se entregó a cada participante un consentimiento informado para su respectiva lectura y firma. Se dieron a conocer los objetivos de la investigación, informando que los datos serían analizados sin identificar al participante y que su tratamiento sería confidencial. La evaluación tuvo lugar en las instalaciones de la universidad en una fecha y horario acordados previamente entre el investigador, los participantes y la dirección del programa académico, tomando en cuenta la infraestructura y mobiliario básico. Para la elaboración de resultados se utilizó el software SPSS versión 22. Los resultados. Se inició el análisis con los resultados, vamos a ver acá, de los hábitos de estudio y nosotros encontrando que los datos no se distribuyen conforme a la normal estadística, utilizándose para contrastar los datos la prueba U de Mann-Whitney, cuya comparación de rangos produjo valores Z, cuya significación asintónica al 0,05 de margen de error no han resultado menores de 0,05, por lo que se afirma que esta variable no difiere significativamente del grupo de varones y de mujeres. Los resultados dejan entrever que el promedio de hábitos de estudio en general corresponde a la categoría de estudiantes con pocos hábitos positivos de estudio, por lo que se presupone que tendrán inconvenientes para enfrentar con éxito la tarea universitaria, tal como se puede ver en la siguiente tabla. Ahí nosotros tenemos los 5 grupos que evalúa hábitos de estudio, tenemos el total general, ahí tenemos los valores obtenidos, tenemos los valores en la U de Mann-Whitney, los valores Z, y con respecto a la ansiedad, es un estado y es un rasgo. Como estado, las personas podemos aprender técnicas de autocontrol y también se puede desarrollar agentes externos de control. Sin embargo, la estabilización de los comportamientos de control presentan mayor dificultad que cuando se aprendieron como conductas aversivas. Por ello, los entrenamientos logran modificaciones, pero no son suficientes como para recomendar técnicas. Por ello, en el presente estudio se propuso verificar la medida en que se puede lograr estabilizar el autocontrol de la ansiedad, registrándose valores promedio de 35 puntos que corresponden a niveles de ansiedad dentro de lo normal. Aquí nosotros también tenemos la tabla número 2, los descriptivos de valores de ansiedad, como ustedes pueden observar. Según los datos de la tabla 3 que vamos a ver a continuación, se encontró una correlación negativa significativa entre el nivel de ansiedad y los hábitos de estudio, lo que significa que el grupo de personas que reportaron mayores niveles de ansiedad presentaron a su vez menores niveles de hábitos de estudio. Aquí nosotros tenemos la comparación de hábitos de estudio y ansiedad en la tabla número 3, así como le he descrito anteriormente.
En cuanto a la discusión, se encontró que existe una correlación negativa significativa entre el nivel de ansiedad y los hábitos de estudio. Estudios similares encontramos en Gil Tapio y Botello Príncipe en el año 2018, encontrándose en su estudio correlacional sobre procrastinación académica y ansiedad en estudiantes de las carreras profesionales de ciencias de la salud, una asociación significativa entre los niveles de ansiedad y la dimensión de postergación de actividades. Además, se halló relación significativa entre la carrera profesional y la ansiedad, siendo los estudios de la carrera de psicología los que están en los límites normales. Por otro lado, Cardona, Arias, Pérez, Restrepo, Rivera Ocampo, Gómez Martínez y Reyes en el año 2015 determinaron la prevalencia de ansiedad en estudiantes de una universidad privada de Colombia, identificando que la prevalencia de ansiedad presentó una distribución estadísticamente igual según sexo y grupo etario. Además, no presentó asociación con el ciclo de formación, el programa académico ni la ocupación. Dicha prevalencia solo presentó una asociación estadísticamente significativa con el estrato social, siendo menor en los estudiantes de clase media. Son múltiples los estudios que han referido en población universitaria que las mujeres tienden a puntuar más alto que los hombres en preguntas relacionadas con ansiedad. Incluso algunos han referido un riesgo mayor a 2,0 de padecer ansiedad en las mujeres frente a los hombres. Eso nos lo comenta Budelo, Casadiegos y Sánchez en el 2008 y Balanci, Morales y Guerrero en el año 2009. Los resultados de la investigación permiten mencionar que la categoría pocos hábitos positivos de estudio son los que aparecen con mayor frecuencia en la muestra. Por su parte, Cruz y Quiñones se encontraron en un estudio que buscaba determinar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en estudiantes de una facultad de Ciencias de la Salud en México, que el 85% de estudiantes poseían hábitos de estudio regulares y el 15% son deficientes. Estos resultados llevan a la reflexión de diseñar estrategias para trabajar los hábitos de estudio desde el ingreso del estudiante en la universidad para mejora de su rendimiento académico. El estudio encuentra que dentro del área ¿Cómo estudia usted? Existen menores índices de participación por parte de los estudiantes. Hernández, Rodríguez y Vargas se encontraron en su estudio sobre hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje en alumnos de 3 carreras de Ingeniería de México, que los alumnos tienen problemas por la organización y planeación del estudio, las técnicas de memorización, la comprensión de lectura, el estudiar en casa y la carencia de estrategias para incrementar la motivación y la autoestima. Vamos a pasar esto porque ya estamos sobre la hora y vamos a ver la parte de recomendaciones y limitaciones. Se hace urgente y necesario trabajar los hábitos de estudio desde el momento en que el estudiante andragogo inicia su vida universitaria. Para ello, se deben diseñar estrategias plasmadas en un programa universitario que planteen objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, y así evitar la deserción por los posibles resultados negativos que obtendrían desde su primer ciclo. El escaso tiempo del que dispondría el estudiante andragogo, sumado a las nuevas responsabilidades académicas, impedirían que se acojan a un programa universitario donde se den a conocer estrategias para mejorar los hábitos de estudio. Por ello, se recomendaría que dicho programa sea parte del plan de estudio de todas las carreras. Es así como yo también, en el momento en que llegamos a las recomendaciones de la presente investigación, vimos necesario comunicar acerca de la motivación y el ánimo que presentaban esos estudiantes que ya habían desertado de la vida universitaria en algún momento, hacía mucho tiempo, y que otra vez se les presentaba este reto y que se hacía necesario e imperioso manejar una currícula adecuada y que se trabajara los hábitos de estudio desde el primer ciclo. Ahí tenemos la bibliografía y les agradezco mucho.
Gracias. Buenas tardes. La felicito, doctora, por su ponencia. Ha tenido bastante tiempo, ¿no? Muchas gracias. Sí, estaba viendo la hora, pero sí, me pasé un poquito. Creo que puede usted empezar. Sí, psicólogo Mario Gallardo, puede empezar cuando desee. Muy bien, muy bien. Bien, buenas tardes con todos las personas que están acudiendo a este congreso virtual. Agradezco en primer lugar al decano nacional, al doctor Luis Pérez Flores, por la invitación. También agradezco a un profesor que me enseñó hace muchísimos años y que nos hemos vuelto a encontrar desde hace más de 20 años, al profesor Elber Bravo, por estar coordinando, estar pasándome la voz para que esté todo en orden. Y bueno, aquí estamos, ¿no? También estoy viendo algunos exalumnos, alumnos de la universidad donde he estado trabajando. Y bien, vamos a hablar un poco de lo que es la hipnosis, ¿no? Y primero tenemos que hablar directamente de que a veces ir al psicólogo significa en nuestra idiosincrasia, que es diferente a las actitudes en otras latitudes del mundo. Eh, Ir al psicólogo, sobre todo en la zona donde he estado trabajando mucho tiempo en el norte del Perú, o sea, ir al psicólogo es como ir a algo extraño, ¿no? Porque todavía no se tiene muy el conocimiento de que uno va al psicólogo es como ir a alguien que va a tratar a personas que tienen problemas mentales, ¿no? Todavía esa es la idea que tenemos, y yo sé que también en gran parte de nuestro país, ¿no? Pero también hay una creencia hacia los chamanes. Es una creencia muy interesante, muy importante, ¿no? De tomar en consideración para nosotros como peruanos, como latinoamericanos, crear nuestras teorías en psicología, ¿no? En la zona norte del Perú hay mucha creencia hacia los chamanes que se piensa que te van a ayudar, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo tengo una formación en lo que es la hipnosis. Siempre me ha gustado, antes de estudiar psicología y también en la psicología, el estudio de la hipnosis, ¿no? Pero no sabía cómo, ¿no? No sabía cómo poder abordar este fenómeno en el que vamos a ir avanzando. Y por ahí empecé a leer al doctor Antonio Capafos, que es un erudito de la Universidad de Valencia, y vi que él había desarrollado una escala de actitudes y creencias hacia la hipnosis, ¿no? Que en cuanto lo conocí nos empezamos a comunicar y de alguna manera me ha estado ayudando en esta investigación. Y por otro lado, el locus de control es una teoría también relacionada con el concepto de hipnosis en estos tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque el locus de control tiene que ver con la consecuencia de nuestras conductas, ¿no? Y mucho, sobre todo, como vuelvo a repetir, en nuestra zona norte, hay creencias, ¿no? Que supuestamente nuestros actos dependen de agentes externos, ¿no? O sea, la gente cree que realmente que el chamán al curandero te puede curar, ¿no? Algo externo te puede curar, ¿no? Entonces, estas ambas teorías de hipnosis y locus de control me pareció muy interesante poder plasmarla en una investigación descriptiva, aunque sea, ¿no? Cabe resaltar que esta es la primera investigación en hipnosis que se está haciendo en nuestro país. Ustedes revisen los buscadores que puedan, no hay investigación de hipnosis como tal en nuestro país. Mucho menos, perdón, no hay investigaciones a nivel latinoamericano como hay en otras zonas del mundo, como en Europa o como Estados Unidos, ¿no? O sea, el tema de la hipnosis es muy complejo, muy debatible, y me pareció importante, vuelvo a repetir, poder abordar este tema a partir de esta investigación descriptiva, ¿no? Para comparar la hipnosis y el locus de control, ¿no?
asumiendo de que los resultados iban a ser otros, ¿no? Pero es importante poder revisarlos. Bien, vamos a hablar de la descripción de la realidad problemática, ¿no? Se hablaba de que la hipnosis fue la primera herramienta psicoterapéutica en todas las culturas y épocas. Evidentemente, ¿no? Hablando de historia, Alberto Cobian, un gran estudioso de la hipnosis de nuestro país, hermano de Cuba, dice que, por ejemplo, los incas manejaban algún tipo de sugestión que era parecido a la hipnosis, ¿no? Y ustedes también, si se van al Museo de Tumbas Reales en el norte, en Chiclayo, obviamente, van a ver que el brazo derecho del señor de Zipán era el sacerdote, ¿no? Que también tenía capacidad de curar. ¿Qué utilizaba? ¿Qué técnicas de sugestión utilizaba? Tal vez, ¿no? Podría uno preguntarse, ¿no? Entonces, la hipnosis, como dicen en la actualidad investigadores de la Universidad de Murcia que he estado leyendo, ¿no? La hipnosis en otras épocas, inclusive en nuestra época, tiene muchas definiciones o muchos sinónimos, y es importante que se aclare el concepto de hipnosis para poder tener un mejor abordaje de estudio. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado también, la hipnosis tiene un halo de misterio como un concepto relacionado a algo extraño, ¿no? Sí, hasta ahorita, ¿no? Cuando, al menos en clase, cuando hablaba de hipnosis, a veces tienen la idea de que la hipnosis es lo que sale en la televisión, ¿no? O inclusive hasta ahorita en la UNESCO, si ustedes buscan en lo que es la UNESCO, en lo que es la ciencia, ven hipnosis y todavía está en el apartado de parapsicología. No está actualizado, imagínense, la UNESCO. Los personajes más importantes de la psicología han estudiado la hipnosis. Cuando uno es estudiante de psicología, piensa de que relaciona la hipnosis con el psicoanálisis, ¿no? Que sí, según la historia, al comienzo Sigmund Freud utilizó bastante la hipnosis, explicó la hipnosis, etcétera, pero no se difunde o se está empezando a difundir de que la hipnosis las han practicado los íconos de la psicología, ¿no? No solamente Freud, también lo practicó Pavlov, Wundt, etcétera, William James. Muchos de los personajes importantes de la psicología han estudiado la hipnosis, porque realmente es un fenómeno que debería, más que todo, yo creo que aclararse para poder estudiarse y ser útil en la práctica de la psicoterapia, ¿no? Se aceptan los diversos conceptos psicológicos como reales, pero se cuestionan acerca de este concepto polisemántico, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? Como dice el doctor González Ordi, ¿no? O sea, se estudia lo que es inteligencia como concepto psicológico, se acepta la inteligencia, se aceptan los conceptos como personalidad, como real, autoestima, etcétera, 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 pero no se acepta lo que es la hipnosis, cuando en la práctica la evidencia demuestra lo contrario, de que sí, o sea, cuando uno ha practicado o practica la hipnosis, evidentemente hay fenómenos que de alguna manera impresionan a la gente. ¿Cómo se pueden producir esos fenómenos? Esa es la interrogante, ¿no? Eso es lo que justo estoy viendo algunos alumnos, ¿no? Presentes, ¿no? O sea, ¿cómo lo hace, no? ¿Cómo esta persona puede portarse o manejar ciertos sistemas en el cerebro, por ejemplo, para inhibir el dolor? Puede ser demasiada concentración, que debería ser una explicación en relación a la hipnosis, pero ¿cómo cuando uno está a nivel consciente no lo puede hacer? Por ejemplo, ¿no? Entonces es necesario aclarar estas creencias y actitudes erróneas acerca de la hipnosis para que sea de utilidad en la psicoterapia. Bien, dentro de la formulación del problema, ¿no? Evidentemente, la pregunta clásica, ¿no? ¿Cuál es la relación entre las creencias y actitudes hacia la hipnosis y el locus de control en un grupo de estudiantes en la ciudad de Chiclayo, ¿no? El objetivo general, establecer la relación entre creencias hacia la hipnosis y el locus de control interno en estudiantes de una universidad particular de Chiclayo, y establecer la relación entre actitudes y creencias hacia la hipnosis y el locus de control externo en una universidad particular de Chiclayo. Se preguntarán por qué hay dos objetivos generales, ¿no?
Esto es debido a que la prueba de locus de control de Julian Rotter, la clásica, te arroja uno solo resultado, o es locus de control interno o es locus de control externo. Esa es la razón, ¿no? Y objetivos específicos, determinar las actitudes y creencias hacia la hipnosis en estudiantes de una universidad particular de Chiclayo, determinar el locus de control interno y externo en estudiantes de una universidad particular de Chiclayo, analizar la correlación entre los factores de actitudes y creencias hacia la hipnosis en estudiantes de una universidad particular de Chiclayo. Bien, hipótesis, existe relación significativa entre las actitudes y creencias hacia la hipnosis y el locus de control interno en estudiantes de una universidad particular de Chiclayo. No existe relación significativa entre las actitudes y creencias hacia la hipnosis y locus de control interno en estudiantes de una universidad particular en la ciudad de Chiclayo. Bien, las variables de investigación, actitudes hacia la hipnosis, la escala de actitudes hacia la hipnosis tiene unos factores, es miedo, que se entiende como tal, ayuda, o sea que la hipnosis te puede ayudar, colaboración, o sea que hay una colaboración del paciente y el experto en hipnosis, mágica, que tiene que ver con, evidentemente, que la hipnosis tiene algo mágico, ¿no? Memoria, que tiene que ver si la hipnosis te incrementa o te mejora la memoria. Control, que tiene que ver con el hecho de que uno pudiera perder el control estando hipnotizado, ¿no? Interés y marginal, ¿no? Marginal, evidentemente, si la hipnosis puede ser o no útil a la psicoterapia, ¿no? Y locus de control, sabemos que el locus de control, la teoría de Rotter, es interno y externo. Las variables sociodemográficas, sexo femenino, masculino, edad entre alumnos universitarios entre 17 y 38 años. Marco teórico, vamos a hablar un poco de lo que es la hipnosis, definición de hipnosis, ¿no? Y vemos de que estos últimos 20 años ya se está tomando en consideración la hipnosis dentro del modelo del enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Pero la definición de hipnosis, vamos a revisar, por ejemplo, lo que dice la APA, ¿no? La APA, la Asociación Psicológica Americana, en su división 30, que tiene que ver con el estudio de la hipnosis, ¿no? Dice, ¿no?, que la hipnosis es la ayuda que tiene un experto en un paciente, modificando elementos cognitivos, emocionales y conductuales, ¿no? Esto ha sido en el 2014. O sea que las definiciones, de alguna manera, esta es la más reciente, ¿no? Anteriormente hubo otra, pero esta inclusive la han definido con otros elementos, pero básicamente le dan una connotación cognitivo-conductual. Sí, como bien hablé, o para entender mejor la hipnosis, o que la hipnosis siempre ha estado en la historia del ser humano, como decía Sidis, ¿no? El hombre es un animal sugestionable, ¿no? Sidis, este gran autor. Entonces, estuvimos hablando de lo que significaba dentro de mi experiencia, ¿no? Cuando uno va al museo de tumbas reales y ve, ¿no? También acá se podría explicar de una manera lo que es hipnosis cuando el sacerdote es de la mano derecha del señor de Zipán, ¿no? Y al igual como este ejemplo, en todas las culturas, cultura egipcia, en la cultura romana, etcétera, etcétera, siempre hubieron personas que actuaban como médicos y que curaban las enfermedades, ¿no? O sea, en las principales culturas, yo creo que en todas las culturas se ha utilizado la sugestión. Imagínense, ahora se habla de hipnosis, pero anteriormente se podía explicar como sugestión, hasta dónde va la sugestión. También podemos hablar de que dentro de la teoría del doctor Antonio Capafons, él habla de unos mitos, acerca de la hipnosis, ¿no?, que hasta ahora se creen, ¿no? Que la hipnosis pertenece a la parapsicología. La hipnosis pertenece a la parapsicología, cosa que no es verdad, porque actualmente se estudia la hipnosis dentro de un enfoque cognitivo-conductual. Lo otro que se tiene que entender es de que la gente piensa de que cuando uno está en estado de hipnosis se va a quedar, es como un trance extraño, ¿no?, que uno no tiene respuesta, ¿no?
Esto en la parte académica se ha demostrado que no es así, ¿no? Que sí, o sea, la persona es totalmente, tiene el control, ¿no? El control. Lo otro es de que la hipnosis puede incrementar o empeorar los trastornos mentales. Esto es mentira porque cuando yo hablaba con mis alumnos, ¿no? Cuando me hacían la pregunta, ¿no? Yo les decía de que, por ejemplo, si a mí me dan ahorita una pistola, yo no voy a saber, yo puedo presionar la pistola y va a disparar, pero no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces, si tú sabes manejar bien una herramienta, evidentemente no vas a poder perjudicar, ¿no? Si realmente la sabes utilizar, ¿no? La hipnosis es como un sueño, como un sueño. Esto es debatible porque dentro de las teorías que se ha estado revisando, siempre no se ponen de acuerdo, ¿no? Hay personajes que hablan de la hipnosis como un estado diferente, un estado alterado de la conciencia, y dicen que no, que la hipnosis es un estado que no es alterado, ¿no? Es un estado de concentración simplemente. Lo otro es no que, una persona hipnotizada puede ser manipulable. Esto no es así, que la hipnosis tiene que ver con cuestiones mágicas, ¿no? Sí, que va a hacer cosas que no se pueden explicar, esto tampoco es así. Y que la hipnosis cura todo, ¿no? Sí, uno cuando está hipnotizado cae en un estado de trance y que se le puede curar todo tipo de cosas. No, la hipnosis es una técnica o una herramienta que puede ser utilizada y que puede coadyuvar utilizando otros modelos de psicoterapia, ¿no? Como puede ser el psicoanálisis, puede ser lo cognitivo-conductual, etcétera, ¿no? Es como lo dice el doctor Antonio Cápafos, ¿no? Bien, y vamos a definir locus de control, ¿no? Hasta ahorita el mundo está sentido por el fallecimiento del gran futbolista Diego Armando Maradona, ¿no? Viendo una serie de memes, me pareció preciso para poder explicar el locus de control, sobre todo el interno, ¿no? El locus de control es una teoría de Rotter que la desarrolló a mediados del siglo XX, y que habla, ¿no? De las consecuencias de nuestras conductas, ¿no? Si se deben a factores externos o se deben a factores propios, internos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el locus de control externo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te habla, si la situación está mal, como ahorita la pandemia, ¿no? La culpa la tiene el gobierno, ¿no? O en los casos cuando hablo con mis alumnos, ¿no? Cuando uno saca una pésima nota, evidentemente la tendencia es que le eche la culpa al profesor, ¿no? No asume el alumno que se ha sacado mala nota, ¿no? Ese es el locus de control externo, ¿no? Y el locus de control interno es la foto, ¿no? O sea, ahí dice, ¿no? Cuando la suerte no te importa y el destino está en tus manos, no miras la moneda, ¿no? Cuando uno se hace cargo de las consecuencias de su conducta, ¿no? O sea, esta foto me parece perfecta para poder explicar el locus de control interno, ¿no? Que uno es responsable de sus acciones. Bien, dentro de lo que es el método, vemos tipo descriptivo correlacional de la teoría por siempre de Fernández y Bautista. La población, se vio 262 alumnos de la Escuela Profesional de Psicología, bueno, ahora se habla de programa de psicología según la SUNEDU, y una muestra de 137 alumnos de tipo aleatoria simple. Ahí vemos cómo se hizo cómo se determinó la muestra. Se utilizó la escala de Valencia de Antonio Cápafos de aptitudes y creencias hacia la hipnosis versión cliente. Tiene una adecuada validez y un análisis factorial confirmatorio. Previamente, tanto con esta prueba de aptitudes y creencias a la hipnosis y locus de control externo, se les dio a los alumnos previamente, un pretest, se les dio la prueba para que vean si era comprensible o no la prueba, ¿no? Al saber que era comprensible estas dos escalas, tanto la del locus de control y la hipnosis, bueno, se empezó a ejecutar las dos pruebas. Se utilizó el análisis de datos estadísticos SPSS. Dentro de lo que es la prueba de normalidad, se utilizó Kolmogorov, Smirnov, Lilliefors, y vemos que sí, bueno, se tiene que utilizar estas pruebas.
Y vemos, ¿no? Relación entre actitudes y creencias hacia la hipnosis y locus de control interno, en una universidad particular de Chiclayo. Vemos que, evidentemente, como les estuve explicando al comienzo, ¿no? Evidentemente, si yo estoy en una ciudad del norte y me doy cuenta de que hay mucha creencia hacia de repente, esos aspectos más mágicos, como puede ser la creencia al chamanismo, al curanderismo. O sea, yo asumía de que, de que los resultados iban a ser favorables hacia el locus de control externo. O sea que sí, ¿no? O sea, ya yo te hipnotizo y la persona va a caer y todo eso, ¿no? O sea, como algo externo, que la hipnosis era algo externo que sí te iba a ayudar, ¿no? Pero no, hubo más correlación con el locus de control interno. O sea, que uno estando supuestamente en hipnosis es responsable de sus actos, ¿no? O sea, es un poco complejo, o bueno, como se va a decir, que se tienen que hacer muchísimas más investigaciones, porque esta, como vuelvo a repetir, es la primera investigación científica que se hace en relación a la hipnosis. Relación entre actitudes y creencias hacia la hipnosis y locus de control externo, veo que no hay no es significativa la relación entre el locus de control externo y actitudes de hipnosis, que yo pensé que esta entre la tabla 3 y la 4 iba a ser lo contrario, o sea que iba a haber más relación entre el locus de control externo y la hipnosis, ¿no? Y las actitudes de la hipnosis. O sea, yo pensé que acá sí iba a haber relación significativa. Psicólogo, no quiero cortarlo ni nada, pero como también ha entrado el último expositor, como para tal vez darle aunque sea unos minutos Sí, que ya, él también pueda exponer, brevemente. Sí, ¿sí? entonces vemos que hay mayor, para ir ya corriendo, como flash, vemos que hay mayor frecuencia de locus de control interno en los estudiantes de psicología. Hay una creencia favorable hacia la hipnosis. Hay relaciones, o sea, los factores, la relación entre factores tiene que ver en la parte mágica, ¿no? O sea, se cree que todavía la hipnosis tiene que ver con algo mágico, por ahí va para la tabla 7. La discusión, a pesar del avance de la ciencia, el estudio de la hipnosis y actitudes es aún incipiente y complejo, como lo dije, ¿no? O sea, eh, para resumir todo esto, que se tiene que realizar mucho más investigación de esta variable, o sea, en nuestra realidad, en la realidad latinoamericana, porque al menos hemos dado el primer paso, ¿no? Se puede hacer más, tanto en la práctica y a nivel de la teoría. Tenemos o sea, tenemos información importante en Europa, mucho más en Estados Unidos, pero eso es, que se tienen que hacer más estudios acerca de la hipnosis como una variable relacionada con la psicoterapia y derribar prejuicios en cuanto a su eficacia, ¿no? Entonces, más que todo esto, o sea, realizar mucho más investigaciones, y yo estoy presto para las preguntas. Ahí está mi correo y le damos pases al siguiente expositor. Muchas gracias. Sí, psicólogo Osvaldo Orellana, en estos pocos minutos que quedan, si podría al menos decir algo de su ponencia. ¿Me escucha? Psicólogo Osvaldo Orellana. Psicólogo, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, buenas tardes. Sí, 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 disculpen que tuve una dificultad con la señal. sí, no se Y preocupen, en estos minutos que quedan y para que puedas poner. ya, ¿cuántos minutos quedan? Bueno, quedan 5 minutos hasta las 4, que es la otra ponencia. Bueno, voy a tratar de resumir al extremo, ¿ya? Ok, Ya, bueno, la ponencia se llama Competencias Sistémicas Instrumentales Interpersonales en Estudiantes Universitarios. Bueno, partió de este problema, cuál es la relación entre inteligencia múltiples y las competencias sistémicas instrumentales interpersonales de ingresantes a estudios generales de dos universidades públicas de Lima y Huánuco. Bueno, acá están los objetivos, ¿no? Los objetivos que, bueno, serían muy largo leer. El perfil de inteligencia múltiples, como todos conocemos, está constituido por ocho inteligencias,
que de acuerdo a la tesis de Howard Gardner, todos nacemos con todas las inteligencias y tienen que haber condiciones culturales para su desarrollo, ¿no? De otro lado, tenemos la otra variable, son las competencias, que de acuerdo al proyecto Tuning, la divide en 3 tipos de competencias: competencias instrumentales, competencias interpersonales y competencias sistémicas. Aquí tenemos algunas precisiones sobre las competencias instrumentales. Como ustedes pueden ver, las competencias instrumentales son las competencias cognitivas del más alto nivel, ¿no? De lo supracognitivo, o podemos decir cognitivo, metacognitivo, supracognitivo, y dentro de la complejidad, ¿no? No son competencias manuales, porque generalmente por el nombre de instrumentales se tiende a confundir. Este es un concepto de la psicología cognitiva, el concepto de herramientas o competencias instrumentales. De otro lado tenemos las competencias interpersonales, que como pueden apreciar, aquí están la lista de las competencias: capacidad crítica, autocrítica, trabajo en equipo, habilidades interpersonales, etcétera, que tienen que ver entre las relaciones entre las personas. Y finalmente las competencias sistémicas, que tienen que ver con las elaboraciones de una actuación integral del ser humano. Entonces, lo que hemos querido hacer en esta investigación es encontrar las correlaciones que existen entre el perfil de competencias de inteligencia múltiples y cada una de estas competencias, que es una propuesta del proyecto Tuning, ¿no? Que es un proyecto europeo y que también se ha aplicado en América Latina y acá en el Perú medianamente, ¿no? En San Marcos tenemos un perfil de competencias bajo este proyecto Tuning, ¿no? Entonces, nosotros hemos tomado como referencia la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la Universidad Nacional Hermilio Valdizón de Huánuco. La hipótesis general fue el perfil de las inteligencias múltiples correlacionan positivamente con las competencias sistémicas, instrumentales e interpersonales de los ingresantes a estudios generales de 2 universidades públicas de Lima. Acá están las hipótesis específicas que tienen que ver con el perfil genérico, digamos, y cada una de estas 3 competencias, ¿no? Entonces son 6 hipótesis que no solamente se refieren al perfil, sino también buscamos algunas correlaciones con la edad y con el sexo. La metodología, el tipo de diseño de investigación es descriptivo tipo correlacional, ¿no? Que busca describir las inteligencias múltiples y las competencias universitarias. Al mismo tiempo, establecer el grado de relación entre 2 bloques de variables, que en la presente investigación son las 8 inteligencias que acá están dominadas, o sea, genéricamente. La población y muestra, la muestra total es de 571 estudiantes, de las cuales 340 son de la Universidad de San Marcos y 231 de la Universidad de Huánuco. Aquí en este cuadro están distribuidas la población y la muestra, ¿no? En este caso, por sexo, ¿no? En este caso, en este cuadro 4, que es sobre tres carreras profesionales, la ingeniería, las humanidades y la ciencia de la salud. Como señalamos las variables, ¿no? Son estas 2 variables, perfil de inteligencia múltiples y las competencias que hemos señalado. La variable de comparación es la edad, que el intervalo entre 16 y 21 años, el sexo, la universidad de procedencia y las áreas académicas, ¿no? Los instrumentos que hemos utilizado es el cuestionario, el test de escala Minx de inteligencia múltiples. Acá está la autoría, el lugar, que fue una adaptación acá en el Perú, y el tiempo que se demora su aplicación. De otro lado, bueno, acá están los criterios de validez y confiabilidad, que son los requisitos para las investigaciones que ustedes
lo saben. El otro instrumento, el instrumento 2, fue el cuestionario de competencias genéricas para América Latina. La autoría, Julia González y Pablo Beneitone, ¿no? Este instrumento se aplicó en 18 países de América Latina entre los años 2004 y 2007. Posteriormente se ha venido ratificando hasta la actualidad, ¿no? La duración son 15 minutos, son 27 ítems en la cual están distribuidas todas las competencias, ¿no? Acá está la confiabilidad. La técnica de procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPS, ¿no? Aquí están los resultados que, como ustedes comprenderán, por el tiempo no podemos exponerlo. Sin embargo, esta es la referencia. Esta es una investigación que la hemos realizado con financiamiento de la universidad, del Vicerrectorado de Investigación en la universidad. Los resultados. La evaluación de los resultados se ha realizado con estadísticos no paramétricos. De los hallazgos encontrados y de acuerdo a lo planteado en la hipótesis general, el perfil de las inteligencias múltiples establece que sí existe relación significativa, es decir, es positiva, la cual refuerza la tesis teórica que en el ámbito de las capacidades implicadas de la competencia sistémica instrumental interpersonales potencia la estructura general de la inteligencia en sus múltiples manifestaciones. O sea que hay correlación positiva entre el perfil de las inteligencias múltiples y estas tres competencias. Del mismo modo, y siendo coherente con el perfil de inteligencia múltiples con las competencias sistémicas instrumentales interpersonales planteadas en las tres primeras hipótesis específicas, precisando que las competencias sistémicas destacan en relación con las inteligencias verbal, lingüística, musical, espacial, corporal, kinestésica, interpersonal y ecológica naturalista, quedando de lado las competencias lógico-matemáticas e inteligencias intrapersonal. Esto se debe a que las competencias sistémicas tienen que ver con el funcionamiento cognitivo de la totalidad concreta o síntesis o visión global de la realidad, convertida hoy en una exigencia espontánea universitaria, que implica la ruptura de los esquemas de conocimientos que traen los estudiantes antes de ingresar a la universidad, cuyo cambio debe realizarse progresivamente desde el inicio de la vida universitaria, agregando la importancia del desarrollo de la comprensión como flexibilidad en el pensamiento de las distintas áreas del mundo académico especializado. Las competencias sistémicas implican las altas expectativas y la motivación académica. Es importante destacar que el hallazgo de la investigación resta importancia a la inteligencia lógica, matemática y la intrapersonal, que tiene que ver con las exigencias estandarizadas de manera algorítmica, presentando con un conocimiento sofisticado, en muchos casos interpersonal. Asimismo, la inteligencia intrapersonal asociada a la reflexión, el pensamiento crítico y la metacognición, que en esta nueva generación la aprecian de una manera distante, ¿no? Que podría contribuir al cambio social o el afrontamiento de los cambios bruscos que no son desarrollistas en las metas personales. Entonces, esta es la interpretación que hacemos porque no está presente estas dos últimas inteligencias, las otras sí uniformizan a todos los estudiantes. En cuanto al perfil de inteligencia asociada a las competencias por procedencia de una inercia, encontramos diferencias significativas en la inteligencia verbal, lingüística, lógico-matemática, musical, interpersonal, ecológica y naturalista, prevaleciendo ligeramente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sobre la Universidad Nacional Elmiro Valdizán. En cuanto a la competencia, no se expresan diferencias significativas. Por la proximidad al examen de ingreso y ya encontrarse en el primer ciclo universitario, se entendería que los ingresantes de San Marcos mantienen el esfuerzo académico y especializado de sus competencias implicadas. Asimismo, existe cierta uniformidad en cuanto a la inteligencia espacial e interpersonal. El perfil de inteligencia sobre la edad y el sexo, su relación con las competencias, en el primer caso no hay diferencias significativas. Sin embargo, en cuanto al sexo, en las inteligencias verbal, lingüística, lógico, matemática, corporal, kinestésica e interpersonal, son favorables ligeramente a los hombres. Esos son los hallazgos. Las conclusiones. Son tres conclusiones, ¿no? Los dos instrumentos
aplicado para investigar el perfil de inteligencia múltiple y el cuestionario de competencias reúnen los requisitos válidos que sustenten los hallazgos obtenidos. Las dos universidades públicas mantienen resultados similares, lo que implica que los estudiantes ingresantes se integran con altas expectativas sobre su formación profesional. Y 3, las diferencias en el perfil de inteligencia múltiples con pequeñas diferencias en la homogeneidad de la competencia nos precisa que la generación de jóvenes que ingresan a la universidad pública se encuentran en las mejores condiciones para potenciar las capacidades, ¿no? Las recomendaciones: ampliar la investigación a otras áreas académicas de formación profesional. Los instrumentos empleados en la presente investigación podrían utilizarse para hacer un diagnóstico del perfil de inteligencia múltiples y competencias universitarias. 3, realizar una capacitación permanente a los docentes de los ingresantes sobre inteligencia múltiples y competencias. Y 4, debatir los resultados de la presente investigación en los niveles académicos correspondientes, dentro de una línea de responsabilidad académica y compromiso ético con las nuevas generaciones. Bueno, ese es lo que de una manera bastante rápida podemos exponer de esta investigación.